Ok, ahí ya estoy grabando de nuevo la sesión para subirla más tarde y poder, o que ustedes la revisen. Es importante que si asistieron a la sesión, bueno, tomen nota o captura de pantalla, pero si no han asistido a la sesión, es importante que revisen el video para que puedan hacer los trabajos, ¿no? Eh, He visto que hay poca actividad en el video, supongo que todos entraron a la clase y no necesitan repasarlo. Sin embargo, les recomiendo que le den una revisión. Otra cosa importante, hoy voy a terminar la sesión un poco temprano, yo creo que como a las 12:10, porque desafortunadamente tengo un compromiso fuera y no voy a poder tener la sesión completa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el artículo 18 del libro 18, ajá, habla de las disposiciones de orden público e interés general para regular tanto construcciones privadas como públicas que se realicen dentro del territorio estatal. Y estas deben satisfacer las condiciones de habitabilidad, calidad, higiene y funcionalidad, así como sustentabilidad, para integrarse al contexto de la imagen urbana. Es importante que tomen en cuenta que cuando se habla de construcción o se habla de obra, no solamente es una edificación, también es una urbanización. Eso es importante diferenciarlo porque muchas veces dicen, pues es que yo no soy arquitecto, es que yo no soy ingeniero, a mí de qué me va a servir eso. Debes tomar en cuenta porque tú en algún momento como Poe eres el director de la orquesta y en un proyecto de gran envergadura, tú vas a tener que echar mano de esos conocimientos para poder eh, integrar a toda esa gama de profesionales y de alguna manera exigirles que cumplan con esta normatividad. Tú eres el encargado de llevar a cabo la administración del proyecto y si el profesionista como tal, el arquitecto o el ingeniero, no toma en cuenta estos elementos, tú debes tenerlos bien presentes para podérselos marcar y que pueda integrarlos en el proyecto. ¿Cuál es el trabajo del arquitecto? Bueno, el arquitecto va a tener que tomar todas las medidas antropométricas, todas las medidas pertinentes para hacer el trazo de la rampa, las pendientes de la misma, el ancho de ella, toda esa cosa que a lo mejor ustedes no manejan tan frecuentemente, pero que él sí debe tener en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto. También deben ajustarse las construcciones a lo dispuesto en el libro quinto y su reglamento. Aquí son dos libros, el 18 y el quinto. El 18 nos está marcando los parámetros y el quinto ya funciona prácticamente como el reglamento con toda la normatividad y las normas técnicas complementarias que establecen. Sin embargo, para no tener errores, perdón, a la hora de hacer o de ejecutar los proyectos, es importante referirse también al reglamento de construcción de la Ciudad de México para determinar todas las normas técnicas complementarias, ¿sí? Ahora, dentro del artículo 18, especifica que debe haber corresponsables. Como platicábamos la vez pasada con, me parece que Osvaldo fue el que preguntó, si ustedes podían ser DROs, sí, sí pueden serlo, pero también pueden ser corresponsables urbanos, ¿sí? O corresponsable urbanista. Este corresponsable es el que se encarga precisamente de vigilar que se cumplan con toda esta normatividad dentro de los proyectos. Eh, Muchas veces preguntan, perdón, pero es que está muy inestable la mesita donde tengo la computadora. Muchas veces preguntan, bueno, profe, después de terminar la clase, la carrera, ¿a qué me voy a dedicar? Ustedes pueden dedicarse a ser consultores urbanos y dentro de esta consultoría pueden ser corresponsables urbanos. Un centro comercial, un estadio, un fraccionamiento, un restaurante, una plaza comercial, un local, un mercado, necesitan la supervisión y la reglamentación, y perdón, y la firma de un corresponsable urbano.
Él es el que se va a encargar de verificar y de mostrar todas estas normatividades para que sean cumplidas y apoyar al director de responsable de obra dentro de la supervisión del proyecto. Entonces, eso es algo que ustedes pueden llevar a cabo, ¿sí? Para ser de reo necesitan tener o justificar 5 años de experiencia profesional. Para ser corresponsable urbano, simplemente con tener una licenciatura en arquitectura, urbanismo o en este caso APOU, como ustedes, pueden directamente empezar a fungir como corresponsable urbano. Ahora, ellos deben supervisar que el plan de desarrollo urbano, más bien que el proyecto cumpla con los planes de desarrollo urbano, cumpla con la normatividad, cumpla con la legislación y cumpla con los requisitos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, servicios y normatividad ambiental. Entonces, no es un trabajo fácil tampoco, pero es un trabajo que ustedes pueden llevar a cabo, ¿sí? Es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, cuando se habla de estructuras, hablamos también de instalaciones, de postes, de elementos de infraestructura urbana que están en la vía pública. Y estos son los primeros que deben tomar en cuenta la normatividad para las personas con discapacidad. Ahora, por ejemplo, dentro del fraccionamiento último que trabajamos, ¿no? El video que les dejé, habla de dejar la banqueta, habla de dejar el estacionamiento, el ancho de la calle, habla de un montón de cosas, ¿sí? Sin embargo, no maneja para el acceso del terreno las rampas de discapacidad. Como platicamos, o no recuerdo si fue con este grupo o con los otros, una rampa para discapacidad debe contener o debe tener cierta inclinación para que una persona, ya sea con muletas, ya sea con dificultad motriz o ya sea en pleno uso de la silla de ruedas, por ahí el que está comiendo cornflakes, silencia el micrófono porque se escucha cómo mueve la cuchara, eh, debe tener cierta inclinación. Estas inclinaciones van desde el 2% hasta el 15%. ¿De qué trata esto? Bueno, por cada metro que tenga de distancia la rampa, debe subir de 1 a 15 centímetros. Entonces yo tengo que evaluar de qué tamaño es la banqueta. Bueno, la banqueta tiene un peralte de 15 centímetros. Quiere decir que si yo dejo una rampa de 15%, en un metro va a ser posible librar esa altura. Sin embargo, si ustedes, como hemos platicado, elevan la casa 60 centímetros, quiere decir que van a tener que dejar una rampa de 4 metros de desarrollo para que una persona con discapacidad pueda accesar a ese lugar. Y aquí en el artículo 18 habla de vía pública. Y la vía pública se considera tanto el arroyo vehicular como la banqueta hasta los accesos a edificios gubernamentales. Por lo tanto, si el edificio gubernamental tiene 1,5 metros de alto, estamos hablando que prácticamente va a tener una rampa de 18 metros, perdón, de 16 metros de longitud para que alguien pueda accesar a ello, ¿sí? O implementar algún otro tipo de sistema de movilidad para que puedan accesar, ya sea elevadores de discapacidad, ya sea rampas seccionadas, ya sea escaleras híbridas, todo ese tipo de elementos que deben estar en ese diseño, tal cual. ¿De acuerdo? Ok, bien. En el artículo 18, fracción 18, 38, perdón, ajá, deben garantizar la iluminación natural o en su caso la iluminación artificial y ventilación artificial con dimensiones, vanos y orientaciones adecuadas. Eso ya lo hemos platicado en otras sesiones, ¿sí? ¿Cuáles son las ventilaciones más adecuadas que puede tener un elemento? Las orientaciones, perdón, de acuerdo a los vientos dominantes, de acuerdo a la trayectoria solar, de acuerdo a la ubicación misma del propio terreno. Son un montón de cosas que deben tomarse en cuenta para poder llevar a cabo el diseño, ¿sí? Ahora, ustedes como POS también deben tomar en cuenta eso para modularlo. ¿Por qué? Cuando hablamos de la disposición, en algunos de sus proyectos, pues ponían los
fraccionamientos tomando en cuenta el acceso principal, ¿sí? Pero deben tomar también en cuenta que la ubicación propia del terreno también debe tomarse en cuenta con base en la orientación. ¿Dónde está el norte? ¿Por dónde sale el sol? ¿Hacia dónde se va a ocultar? ¿Dónde está el sur? Para que cuando ya se implante una construcción en el terreno, obtenga toda la iluminación posible y las ventajas de su ubicación para el desarrollo correcto de la construcción y de las actividades que van a estar dentro de la misma construcción. ¿De acuerdo? Los cajones de estacionamiento es otro punto importante, ¿sí? Deben contar con cajones de estacionamiento, obviamente para autos pequeños, autos grandes, camionetas, no sé, a lo mejor camiones, pero sobre todo para personas con discapacidad, ¿sí? Y los cajones de estacionamiento para personas de discapacidad deben estar próximos al acceso del edificio y deben estar delimitados primero por sus dimensiones. Sí, las dimensiones de los cajones para discapacidad están marcadas en las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México y también en el libro quinto del Código Administrativo. O pueden referirse al libro de El arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert, en el que también tienen las dimensiones requeridas. Denme un momento, muchachos. Perdón, ya, es que tenía que tomar una llamada que les comento que tengo que hacer. Bien, entonces también dentro de los accesos, ok, ya dimensioné el cajón para discapacidad, ya lo tengo bien definido, ya sé cuáles son sus medidas. Más o menos el cajón para discapacidad debe tener 3,50 por 5 metros. Es casi 1 metro más ancho que un cajón normal. Y esto debe ser porque la persona con discapacidad debe abrir completamente la portezuela de su auto de ambos lados y poder maniobrar, ya sea subir con una silla de ruedas o con algún artículo que apoye su movilidad, ¿sí? Debe ser también marcado con el símbolo de discapacidad, que es este icono con una persona como en silla de ruedas, y marcado con los colores blanco y azul. El diseño es prácticamente universal, no tiene mayor complicación, ¿sí? Pero debe estar próximo, como comentábamos, a los accesos. Ahora, estos accesos deben contar de nuevo con una rampa marcada específicamente para este tipo de personas, ¿sí? Con su icono también de accesibilidad o de discapacidad y deben tener las puertas un ancho mínimo de 1,20 para que la persona pueda entrar. Ajá. Cuando es una casa habitación, generalmente uno como arquitecto, pues ubica para quién es el proyecto, ¿no? Pues una persona, son cuatro integrantes en la familia, 5 integrantes en la familia, edades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también una pregunta que yo frecuentemente hago es si alguna de las personas tiene alguna discapacidad. ¿Por qué? Para tomarlo en cuenta dentro del proyecto. Les platico rápido. Una vez me tocó hacer un proyecto para una anciana. No era tan mayor la persona, tenía creo que 61 años, ¿sí? O sea, sí es un anciano, pero no es un anciano ya terminal. Sin embargo, ella tenía una enfermedad degenerativa. En este momento todavía podía caminar eh, casi normalmente. Caminaba muy despacio, pero eventualmente iba a perder la movilidad de sus piernas. Entonces, la casa se proyectó tomando en cuenta que no tenía ningún desnivel. La casa obviamente era un solo nivel y tenía 3 recámaras. La recámara máster, que era la suya, la recámara de yo creo que era su acompañante o su pareja, y la recámara de servicio. De tal manera que desde que uno entraba, tenía toda la casa pendiente para llegar al acceso principal y de ahí distribuirse en toda la casa. No tenía ningún escalón la casa y se proyectó de esa forma específicamente para la necesidad de esta persona. Cuando hicimos el cuestionario del proyecto, ella me especificó que tenía una enfermedad degenerativa y que eventualmente perdería movilidad y era importante. Incluso su puerta de acceso y la puerta de su recámara
se proyectaron con la medida de una cama de hospital, porque ella preveía que eventualmente la iban a tener que mover en una cama de hospital. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se deben adelantar. Pero para edificios públicos y edificios privados de gran impacto, deben tomarse en cuenta de entrada ese tipo de accesibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está ya dentro del artículo del libro 18. Los edificios deben contar con rampas de circulación para personas en silla de ruedas, ajá, cuando menos 90 centímetros por ancho y 65 centímetros de fondo cada rampa, y las puertas deben abrir hacia afuera, teniendo en cuenta que deben abrir con un ángulo completamente libre, ¿sí? El asiento de la taza de baño en los baños también debe permitir un fácil acceso, debe tener las agarraderas, las jaladeras, para que ellos puedan apoyarse para levantarse y sentarse, y debe tener un lavamanos con acceso a silla de ruedas, ¿sí? Todo, todos los elementos públicos, bibliotecas, comedores de autoservicios, restaurantes, cafeterías y todo lo demás deben contar cuando menos con una mesa rectangular que tenga el mínimo de 75 centímetros libres para que pueda entrar la silla de ruedas en el interior, la parte inferior de la mesa, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones son las que deben tomarse en cuenta para poder llevar a cabo un proyecto de buena calidad, ¿sí? Ahora, bueno, también hay artículos que no sé si no se han modificado o todavía se utilicen, pero por ejemplo aquí en la fracción quinta habla de teléfonos públicos, ¿no? Digo, creo que la última vez que vi un teléfono público fue hace como 10 años, ¿no? O no sé si todavía hay teléfonos públicos dentro de la ciudad, porque la mayoría de las personas pues, ya cuenta con un teléfono móvil, en el que pues, tienes acceso fácilmente, ¿no? Pero bueno, anteriormente sí se nos exigía que los teléfonos públicos tuviesen una dimensión más baja para que tuviesen acceso a las personas con discapacidad, ¿no? Ahora también habla de teatros, estadios, salas de conferencias, cinemas, todo debe haber un espacio específico para estas personas con características de movilidad limitada. Si ustedes se fijan, tanto en los cinemas como en los teatros, siempre hay un espacio para las personas con discapacidad. Incluso en los conciertos masivos hay como un tipo booth en el que se integran este tipo de personas, ¿no? O hay elevadores en los que entran este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en el Auditorio Nacional hay, o más bien el sistema Ticketmaster, cuando tú compras los boletos, hay una sección de personas con discapacidad. Ahora, esta sección es muy limitada, eso es algo de lo que de alguna manera se está discriminando. Deberían tener acceso en cada una de las secciones. El Auditorio Nacional obviamente tiene elevadores, el autódromo también tiene un elevador para el acceso a algunas de las gradas, ¿sí? Pero sí las áreas de personas con discapacidad son limitadas. Se limitan por reglamento, tampoco es que todo el mundo tiene discapacidad, ¿no? Pero sí se toma en cuenta que los cajones para ellos o las áreas para ellos son pequeños, ¿no? Deben contar con una señalización que especifique las condiciones y que están destinados para ellos, ¿sí? Ya sea que se haga con placas, con números o con algún tipo de leyenda, algún icono, y que estén empleados y pintados con el color blanco y azul cian, que es el azul que se maneja en este tipo de personas. Denme un segundo.
Perdón, muchachos, ahora sí, es que tengo que estar atendiendo ahí en algunas situaciones, ¿no? Los señalamientos pueden estar fijados tanto en muros como en pisos o en postes, lugares que sean francamente visibles y que cuenten con rampas si es que están en vía pública. Ahora, también contamos con una ley para la integración de personas físicas con discapacidad, sobre todo en el Estado de México. También hay una ley nacional contra la discriminación y hay una ley nacional para personas con discapacidad. Esas, digamos, es prudente que les den una leída, pero no es una eh, obligatoriedad que lo, que lo que lo puedan ver, ¿correcto? Ahora, habla de que permitir, promover y garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. También haciendo énfasis en desarrollar las medidas para que ellos puedan hacer una vida independiente, ¿no? Hay varios artículos, pero los más importantes, bueno, son el sexto, que deben tener acceso a la educación, rehabilitación y libre desplazamiento en los espacios públicos y privados. Dentro de este sentido, por ejemplo, hay una parte en la que nuestra universidad no cumple con esta ley. Hace un par de generaciones, me parece que la generación que ahorita va en cuarto, hubo un muchacho que entró a la carrera sin una pierna. Entonces tuvieron que acondicionar uno de los salones de planta baja que corresponden a la licenciatura, me parece que de educación, para los grupos de APOU, ¿sí? Eh, en ese sentido, bueno, el muchacho desafortunadamente solamente llegó hasta tercer semestre, me parece, segundo o tercer semestre, y ya no continuó con la carrera. Sin embargo, de haber continuado con la carrera, tendría la universidad que haber acondicionado espacios de dibujo. La sala de cómputo, bueno, pues está en la planta baja, esa no tenía mayor complicación, ¿sí? Pero tendría que haber empleado acondicionado espacios para que él pudiese llevar a cabo el término de su carrera. En otra de las carreras, precisamente en educación, una chica que ya se graduó, bueno, ya terminó su licenciatura, no sé si ya se graduó, ella también contaba con una discapacidad. El cajón que está junto a la cafetería lo usan todavía para llevarla y recogerla, y los salones en los que ella asistió a clases siempre estuvieron en planta baja, ¿sí? La universidad, al tener 3 o 4 niveles más, ajá, está alienando a este tipo de personas y de alguna manera está desalentando que ellas tengan un acceso a la educación superior porque no contamos con los accesos pertinentes. Incluso se tuvo que construir la rampa de acceso que está cerca de la cafetería y el andador, porque de otra manera tendría que haber dado la vuelta hasta el otro edificio para poder llegar a los salones. Así fue en un principio, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta que como no nos somos parte de ese grupo afectado, pues los damos por sentado o los ignoramos de alguna manera dentro de nuestros proyectos, ¿no? Deben tener acceso a la salud y asistencia social, de manera que formen parte de las instituciones médicas, ¿sí? De nuevo, la carrera de medicina, yo no me he acercado a los salones, pero tampoco veo que cuenten con accesos o rampas en los salones superiores para discapacidad. Tampoco he visto si hay algún muchacho con alguna discapacidad física estudiando medicina, pero de nuevo, simplemente por las instalaciones, cuando alguien vaya a tomar informes o hacer el examen de admisión, se va a topar con que va a haber un problema. Ahora también, otra de las cosas que ahorita estoy recordando, antes de que se construyan los edificios de medicina, la sala de cómputo de nuestro edificio se tuvo que acondicionar precisamente para la chica con discapacidad, porque la sala de cómputo con la que se contaba en un principio está en el último piso del edificio principal.
obviamente pues, ella no podía tener acceso a esa sala de cómputo y se acondicionó la sala donde se encuentra Iván. Posteriormente ya se construyeron las otras dos salas de cómputo en el edificio de medicina y ya podemos tener acceso más fácilmente a ellos, ¿no? Ahora, el capítulo 3 precisamente habla de esto en su artículo 37, ¿no? De educación. Deben tener las escuelas de accesos y educación inclusiva para darles espacio a estas personas, ¿no? Ahora, no solamente son de movilidad, sino también puede ser de discapacidad visual o discapacidad auditiva. Aunque claro, es complicado que una persona con discapacidad visual se integre en una carrera de diseño o de arquitectura. ¿Por qué? Porque pues tenemos que manejar software, tenemos que hacer presentaciones visuales y una persona con discapacidad visual tendría o presentaría alguna complicación. No puede ser imposible. Ahí tendríamos que adaptarlo nosotros como docentes a ver cómo podremos integrarlo, pero es difícil. De ahí sí es un sentido que es prácticamente imprescindible para poder trabajar. ¿Mm? Trabajo, orientación y recuperación y rehabilitación ocupacional, ¿sí? Deben promoverse este tipo de servicios y nosotros como entidad educativa somos los primeros que deberíamos tener ese tipo de promoción y de incentivo para que las personas con discapacidad se puedan integrar, ¿no? Dentro de la terapia ocupacional. Como estoy comentando, no es todas las discapacidades de nacimiento, pueden provocarse por accidente. Si desafortunadamente alguno de nosotros tuviésemos un accidente y quisiéramos continuar con nuestras labores dentro de la universidad tendría la obligación de acondicionarnos espacios para poder tener acceso a nuestras actividades diarias, de manera que nos otorguen un acceso a nuestro derecho humano, que sería en mi caso el trabajo y en su caso la educación, ¿sí? Claro, pueden decir, bueno, pues ya uno puede tramitar una pensión por discapacidad y olvidarse de esta situación. Sin embargo, no ese es el caso, ¿sí? Si, digamos, lamentablemente queda uno con una discapacidad móvil o discapacidad de movilidad, bueno, la capacidad intelectual todavía está fresca o todavía se puede aprovechar para compartir conocimiento con los alumnos. La universidad debe darme esa opción de poder continuar. Y además ustedes como APOUS deberían estar, o más bien nosotros como APOUS en la carrera deberíamos estar incentivando el aprovechamiento de ese tipo de discapacidades. Otro de los casos que también sucede fortuitamente es que las maestras en algunas situaciones han tenido embarazos de alto riesgo y eso les ha impedido movilizarse por las escaleras, ¿sí? También la universidad ha tenido que acondicionar salones en plantas bajas para que las maestras puedan continuar con su labor docente y no se deje de lado esa situación, ¿sí? O simplemente no tampoco le puedes decir, bueno, maestra, ya no venga porque pues está usted embarazada de alto riesgo y ya no podemos garantizarle. No, al contrario, tienen que garantizarle esa situación, ¿sí? Ahora, en cuanto al capítulo 6, en la movilidad, transporte y tránsito, sí, todas las personas tienen derecho a moverse y desplazarse tanto en transporte público como en transporte privado y en la vía pública. Por lo Profe, mismo, una pregunta. a ver, sí, Bueno, con lo que adelante. usted estaba diciendo de las rampas, eso para discapacitados, Ujú, usted lo dijo, pues la escuela no contamos para pisos superiores. En casos de ujú. esto, o sea, que ya se hizo la construcción, ya está todo terminado y se tenga que hacer una modificación, ¿cuál sería una adecuada para adaptar rampas cuando ya está la construcción hecha? Por ejemplo, en los edificios de nuestra unidad, habría que colocar, por lo menos en un edificio, un elevador, porque una rampa para subir hasta el último nivel donde nosotros tomamos clase prácticamente te abarcaría desde la bahía de acceso hasta el edificio, cosa que sería imposible. Ahora, Oiga, profe, las rampas secuenciales o que van subiendo, bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando,
eso también desincentiva que las personas se puedan mover en este tipo de situaciones porque son demasiado largas y también cansan. Entonces, habría que acondicionar un elevador. Ahora, por ejemplo, el edificio ya está acondicionado, pero no hay un espacio para acondicionar el elevador. Bueno, en ese sentido, lo que habría que hacer es considerar en qué parte del edificio podemos hacer demoliciones para integrar un cubo de elevador o cómo podemos integrar una rampa para el acceso de lo mismo, ¿sí? Sobre todo cuando son edificios públicos como nuestra universidad. Cuando son edificios privados, ahí se pueden dar el lujo, o bueno, no dar el lujo, sino que se puede argumentar que al ser un edificio privado se puede tener el derecho de admisión, ¿sí? Aunque si una persona con discapacidad está exigiendo el acceso, tendrían que hacerse. En nuestro caso, lo que se ha hecho, y como les repito, es acondicionar aulas en las plantas bajas, salas de cómputo. La sala de juicios orales en un principio estaba proyectada para hacerse en los edificios de medicina, donde nosotros los profesores tomamos nuestra sesión de apertura y que toman para hacer los exámenes profesionales, se había proyectado ahí, pero tomando en cuenta que en derecho sí hay un par de personas con discapacidad motriz, se proyectó Mm. en la parte, en la planta baja de nuestro edificio, ¿sí? Entonces, tendría que verse si se deben considerar demoliciones, si se deben considerar otro tipo de adaptaciones y, en su caso, elevadores para las personas con discapacidad motriz, ¿correcto? Oiga, Incluso, por profe, ejemplo, sí, bien. y en dos preguntas. La primera es como, ¿qué costos tiene poner un elevador en un Ujú. edificio? Y la segunda, en caso de sismos o algo así, ¿qué medidas de prevención tienen en dado caso si llega a haber un elevador y hay una persona discapacitada en un tercer piso? Muy Bueno, bien. un costo de un elevador fluctúa entre los 200,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos, dependiendo la calidad y la capacidad. Un costo promedio son 600,000 pesos, ¿no? Es el costo promedio de un elevador. Esto incluye el carro, los rieles, los contrapesos, ¿sí? Si es de pistón, creo que son un poco más baratos los elevadores de pistón, porque nada más tienes que hacer el cubo y el carro perdón, los rieles para el carro, más la obra civil. Ahora, en caso de un siniestro y que una persona con discapacidad esté en un tercer nivel, la recomendación de protección civil es que no se mueva de su lugar. Puedes lastimarla, puedes, puede sufrir un accidente mayor en las escaleras si alguien trata de trasladarla, ¿sí? La recomendación es que se quede donde está. Si el edificio llega a derrumbarse, ajá, y obviamente que se le ayude o si ella tiene la capacidad de moverse, algún marco estructural para que esté bajo protección. Pero si se llega a derrumbar el edificio, es más fácil encontrarle en el lugar en el que se quedó que, que dejarle que tratar de moverle o tratar de evacuarlo, ¿no? La recomendación es quedarse donde está. Incluso nosotros mismos, la recomendación durante un evento sísmico es quedarse donde estamos, sobre todo en la planta alta, hasta que pase el evento sísmico y después de evacuar. Si suena la alarma sísmica, que más o menos tiene un minuto, de gracia en lo que suena que suceda el siniestro. Si se puede evacuar el edificio, hacerlo. Si no, quedarse donde está y ya una vez que pasa el evento, empezar a desalojar tranquilamente. A mí me ha tocado tres veces el sismos ahí en la universidad y generalmente es lo que hago. Una vez, un temblor a las 7 de la mañana, una maestra salió corriendo y obviamente el grupo detrás de ella, pero el grupo en el que yo estaba tranquilos todos, no se caen los edificios, están proyectados para esto y si se cae es mejor que nos encuentren aquí que nos encuentren en las escaleras. Queda menos de un minuto, muchachos. A ver, una última pregunta antes de que se corte el video. ¿Le vamos a mandar el resumen hasta la siguiente semana o ya se lo mandamos hoy? ¿O va a